Saludos queridos seguidores de Galaxia Sonora. Hoy nos adentramos en las profundidades del Imperio Galáctico con Tarkin, una narrativa que revela los orígenes y la ascensión de uno de los personajes más emblemáticos de Star Wars. Como siempre, estoy emocionado de compartir esta nueva aventura con ustedes. Además, les recuerdo que ahora también estamos en Instagram. Encuentren el enlace en la descripción para unirse a nuestra comunidad galáctica y disfrutar de contenido exclusivo. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje al corazón del Imperio. Primera parte del capítulo. Capítulo 9. Arriba y abajo. Levántese, Lord Vader. Vader, que estaba de rodillas, se puso en pie y se reunió con su maestro, Darth Sidious, en la barandilla de la terraza occidental de la aguja central. Techada pero abierta, la pequeña balconada, uno de los 4 miradores idénticos colocados cada uno hacia un punto cardinal, coronaba una estructura arquitectónica en forma de aleta situada a varios niveles por debajo de la cima redondeada de la aguja. El aire era ralo y un viento persistente agitaba la toga de Sidious y la capa larga de Vader. La reunión en la sala de actos había terminado hacía horas y para entonces estaba oscureciendo en aquella parte de Coruscant. Las largas sombras de los lejanos cortanubes parecían intentar abrazar el colosal palacio, en vano, y el cielo estaba bañado de mechas de un color naranja llameante y violeta aterciopelado. Los dos lores Sith permanecieron en silencio un rato, hasta que Vader dijo: ¿Cuáles son sus órdenes, maestro? Sidious habló sin dejar de contemplar las vistas. Acompañarás al Moff Tarkin a Murkana para investigar ese supuesto alijo de dispositivos de comunicación. Me comunicarás tus conclusiones directamente y yo decidiré qué información debe trasladarse a nuestros espías y ejércitos. No quiero que Ison y los demás enturbien las aguas haciendo sus propias indagaciones. Vader tardó un momento en responder. La presencia del gobernador no es necesaria, maestro. Sidious se giró hacia su aprendiz, entrecerrando los ojos por la curiosidad. Me sorprendes, Lord Vader. Ya has realizado misiones antes con el Moff Tarkin. ¿Ha hecho algo que le haya granjeado tus antipatías? No, maestro. El emperador resopló sonoramente. Esa respuesta no me dice nada. Dame un motivo satisfactorio. Vader le miró. El ruido de su respiración regulada quedaba eclipsado por los aullidos del viento en aquellas alturas. El Moff Tarkin debería recibir órdenes de regresar a la base Centinela y seguir con sus deberes allí. Ah, estás hablando en nombre de Tarkin, ¿verdad? Por el Imperio, maestro. ¿Por el Imperio? Repitió Sidious, fingiendo sorpresa. ¿Desde cuándo pones las necesidades del Imperio por delante de las nuestras? Vader cruzó las manos frente al pecho. Nuestras necesidades son lo primero, maestro. Entonces, ¿por qué me replicas? Disculpe, maestro. Cumpliré sus órdenes. No. No me basta, le espetó Sidious. Por supuesto que las cumplirás. Y no es menos cierto que el Moff Tarkin debería seguir con sus deberes en la Luna Centinela. Cuanto antes terminemos la estación de combate, antes podremos tú y yo consagrarnos a asuntos más apremiantes, asuntos que solo nosotros podemos investigar y que tienen muy poco que ver con el Imperio. Vader dejó caer sus manos junto al cuerpo. ¿Y por qué es importante Murkana, maestro? Darth Sidious se apartó de la barandilla, fue hacia una silla apoyada contra la pared curvada de la aguja y se sentó. ¿No te parece intrigante que tanto el Moff Tarkin como tú tengáis vínculos con ese planeta en el que han encontrado el alijo de dispositivos de interferencias? Tarkin frustró las emisiones Sombra de Dooku y tú, creo recordar que en una de tus primeras misiones, tuviste que ejecutar a alguien. Quizá pienses que no hay ninguna conexión, que es mera coincidencia. Vader conocía la respuesta. Las coincidencias no existen, maestro. Y por eso, mi aprendiz, Murkana es tan importante para nosotros. Porque es el lado oscuro de la fuerza el que ha vuelto a atraer nuestra atención hacia ese planeta, como bien debería saber. Vader dio la espalda a la barandilla y el viento le envolvió la capa alrededor del cuerpo. ¿Cuál de los dos comandará la misión, maestro? A Sidious le brillaron los ojos y se encogió de hombros.
Pensaba dejar que fueseis el Moff Tarkin y tú los que decidierais eso. Que lo decidiéramos, sí, prosiguió Sidious. Que llegarais a algún acuerdo. Entiendo, maestro. La cara torturada de Sidious se mantuvo impertérrita. Me pregunto si es cierto. Pero volvamos un momento al Moff Tarkin. ¿Has pensado alguna vez que los tres, Tarkin, tú y yo, los grandes arquitectos del imperio, por decirlo de alguna manera, provenimos de mundos situados en una pequeña porción del espacio galáctico? Naboo, Tatooine, Eriadu, todos en un arco de menos de 30 grados. Vader no dijo nada. Vamos, Darth Vader, tú más que nadie deberías aceptar que hay seres que nacen para hacer grandes cosas. Que algunos somos especiales. Vader seguía en silencio. Sí, Lord Vader, como Tarkin, Sidious suavizó el tono. Tú eres un verdadero Sith, Lord Vader. Tu dedicación es infalible y tus poderes únicos. Sin embargo, puede que tengas la impresión equivocada de que solo los Sith y los Jedi deben superar pruebas. ¿Qué pruebas ha superado el gobernador Tarkin? ¿Has estado alguna vez en Eriadu? Sí. Pues ya sabes cómo es el planeta. Si sales del refugio seguro de Ciudad Eriadu, el terreno es tan inhóspito y hostil como en Tatooine. Esa tierra forjó a Tarkin de la misma manera que Tatooine te forjó a ti. Vader negó con la cabeza. Tatooine no me forjó. Sidious lo miró fijamente y sonrió levemente. Ah, entiendo. La esclavitud y el desierto forjaron a Skywalker. ¿Es eso lo que quieres decir? Vader no respondió. ¿Qué pruebas tuvo que afrontar Tarkin? Sidious se demoró un instante para responder. Pruebas que le ayudaron a transformarse en el genio militar que es hoy en día. Vader continuó en silencio un momento. Después dijo, iremos a Murkana, maestro. Como ha ordenado. Sidious inclinó la cabeza para mirar a Vader. A veces se gana más cayendo en la trampa que esquivándola. Particularmente cuando quieres averiguar quién la ha colocado. ¿Estás sugiriendo que Murkana es una trampa? Te estoy sugiriendo que prestes mucha atención a lo que el Moff Tarkin y tú descubráis allí. Para llegar al meollo de este asunto quizá tengamos que emplear toda nuestra determinación. Vader inclinó la cabeza en un gesto de obediencia. Sidious juntó las yemas de los dedos. ¿Sabes por qué la nave de Tarkin se llama Punta Carroña? No, maestro. Sidious miró el cielo del atardecer. Deberías preguntárselo. Tras ser informado sobre la misión en Murkana por Mas Amedda, Tarkin contactó con el comandante Cassel para anunciarle que su regreso a la base Centinela se posponía y después envió a todo el mundo de vuelta a la Luna, excepto el capitán y la oficial de comunicaciones de la Punía. Carroña. Por el momento, su tripulación se limitaría a la docena de soldados de asalto que Vader había seleccionado para que los acompañasen. Amedda no le había dicho si la misión la comandaba Vader o él y estaba intentando averiguarlo solo. Vader tenía un rango invisible. Pero la Punta Carroña era su nave, lo que le daba cierta autoridad. Tarkin además era Moff, pero el título en sí no le concedía jurisdicción sobre el sector de Murkana. Una sombra de desdén se coló en sus pensamientos. Que Vader fuese un Sith no debería tener nada que ver con la cuestión de quién mandaba, pero como no iban a influir en el tema los poderes en el lado oscuro de Vader y su espada de luz carmesí, todo el asunto apestaba a política. 20 años antes, Tarkin iba camino de ser nombrado capitán preboste del departamento judicial, hasta que renunció a su rango y puesto. En aquel entonces Coruscant estaba viviendo un gran desarrollo económico del que se beneficiaban aquellos senadores, miembros de grupos de presión y emprendedores que se habían puesto al servicio de los grandes conglomerados industriales galácticos. Valiéndose de las lagunas existentes en la legislación de las zonas de libre comercio, la monolítica Federación de Comercio estaba extendiendo su influencia hasta el borde exterior, además de la que ya tenía en el Senado. Contra todo pronóstico, los seguidores de Finis Valorum habían logrado que fuese reelegido para la Cancillería de la República, pero cuando llevaba poco más de un año de legislatura, los ciudadanos de Coruscant empezaron a apostar si llegaría a cumplir su mandato. El nombre de Palpatine ya corría como el de posible candidato a sustituir a Valorum como canciller supremo.
Tarkin y Palpatine solo habían tenido contactos esporádicos durante el tiempo que el primero había pasado al servicio de los judiciales, pero nunca habían dejado de escribirse y Palpatine había sido un firme defensor de la legislación que había beneficiado a Eriadu y el sector Sesgena. Cuando Tarkin solicitó reunirse con él en Coruscant, Palpatine le organizó el viaje. Tarkin era de las pocas personas que podían tratar de tú a tú al senador, pero por respeto a su mayor edad y que hubiese sido una especie de mentor para él, solía dirigirse a él por el título. Necesita un nuevo campo de batalla, dijo Palpatine después de haber escuchado el relato de la decepción de Tarkin. Desde que nos conocimos sentí que el departamento judicial era demasiado marginal para albergar a un hombre de su talento. A pesar de que ha conseguido allí incluso más apoyo que en su Just. Estaban, sentados, en unas sillas elegantes en el apartamento de techo rojo del senador, en uno de los edificios más prestigiosos de Coruscant. En cualquier caso, los judiciales están concluyendo su periodo de servicio, ahora que los Jedi parecen haberse convertido en los agentes del orden elegidos por el Senado. Palpatine sacudió la cabeza con pesar. La orden ha recibido autorización para interceder en asuntos que normalmente no serían de su incumbencia. Pero los momentos complicados conducen a decisiones poco meditadas, resopló y miró a Tarkin. Como le dije hace muchos años en su Just, Eriadu siempre será un mundo Tarkin, más allá de quien resida en la mansión del gobernador. Ahora más que nunca, su mundo necesita la orientación de un líder astuto con grandes conocimientos de política y economía galácticas. ¿Por qué ahora?, preguntó Tarkin. Porque algo peligroso se está preparando en nuestro rinconcito del borde exterior. Crece el descontento, como las organizaciones criminales y los grupos mercenarios que contratan las egoístas corporaciones. Varias empresas de minería de lomita del sector Sesgena están compitiendo por llamar la atención de la Federación de Comercio, que está decidida a instaurar un monopolio en las zonas de libre comercio. Incluso en Minabu el rey anda en tratos con la Federación de Comercio y banqueros de otros planetas relacionados con nuestras exportaciones de plasma. Palpatine miró fijamente a Tarkin. Los nuestros son mundos remotos, pero lo que se respira en esos sectores del borde exterior podría tener repercusiones de ámbito galáctico. Eriadu le necesita y, quizá lo más importante, nosotros necesitamos a alguien como usted en Eriadu. El uso del plural por parte de Palpatine fue algo más que una mera afectación, pero, a pesar de la confianza que se tenían, el senador jamás le daba detalles sobre aquellos amigos y correligionarios a los que solía aludir. Aunque eso no evitaba las especulaciones de sus adversarios. Aparte de la camarilla de senadores en la que soban situarle, con un séquito de asesores abnegados que le acompañaban desde Naboo, se rumoreaba que Palpatine tenía estrechos vínculos con infinidad de seres turbios y organizaciones clandestinas que incluían a banqueros, financieros e industriales representantes de los sectores más importantes de la galaxia. Llevo muchos años fuera de Eriadu, dijo Tarkin. La dinastía Valorum es muy influyente allí y no tendría, ni mucho menos, garantizada la victoria política. Sobre todo viendo lo que ha pasado en Coruscant. Palpatine sacudió su pequeña mano de forma desdeñosa y claramente aburrida. Valorum no ganó las elecciones, le dejaron ganarlas. Los grupos de interés del Senado necesitan un canciller al que puedan enredar fácilmente en el doble lenguaje burocrático y los procedimientos obsoletos. Así se mantienen los resquicios y se pasan por alto ilegalidades. Pero, respecto a sus dudas, tenemos fondos suficientes para enfrentar a los Valorum y garantizar su victoria, lanzó una mirada penetrante a Tarkin. Quizá podríamos ayudarnos el uno al otro, además de a la República, bajándole un poco los humos a Valorum, encogió los hombros. Con el apoyo de su familia quizá no necesite siquiera nuestra ayuda, pero no dude que la tendrá siempre que quiera. Palpatine esbozó una leve sonrisa. Va a ser el mejor líder de Eriadu, Willow. Gracias, Seeb, dijo Tarkin sinceramente, usando el nombre de pila de Palpatine. Haré lo que sea mejor para mi planeta y la República, de la forma que usted considere oportuna. Las palabras de Palpatine sobre Naboo y Eriadu resultaron ser proféticas.
Tras la crisis de Naboo y la elección de Palpatine como Canciller Supremo, muchos de los antiguos compañeros judiciales de Tarkin pusieron todas sus esperanzas en que Palpatine evitase la escisión de la República. Pero el movimiento separatista se fortaleció y Tarkin y otros se vieron obligados a aceptar que el nuevo Canciller Supremo, a pesar de todos sus talentos, había llegado al poder demasiado tarde. Las injusticias sociales y las desigualdades comerciales provocaron que centenares de sistemas estelares se secesionasen de la República y las escaramuzas locales se convirtieron en norma. Y después llegó la guerra, una guerra que se extendió rápidamente por toda la galaxia. Gracias a su ubicación estratégica en el borde exterior y sus alianzas geopolíticas, Eriadu se encontró en una situación espinosa en relación a la República y los separatistas. Quizá el gobernador Tarkin se encontrase también en un dilema, pero, de hecho, jamás dudó sobre a quién debía servir. Al amanecer del día siguiente, Tarkin se dirigió al campo de aterrizaje del palacio con el fin de preparar la punta carroña para el viaje a Murcana. Al llegar, se encontró a Vader y un contingente de soldados de asalto ya en acción. Libres de sus engorrosas armaduras y cascos, la mayoría de los soldados estaban ocupados supervisando el traslado de una esfera negra desde un destructor estelar de clase Victoria a una de las bodegas de carga más grandes de la punta carroña. La esfera, de unos 3 metros de diámetro y aplanada por abajo, estaba apoyada sobre una base hexagonal que también estaban subiendo a la corbeta. Vader deambulaba bajo las grúas repulsoras, inquieto o preocupado. Cuando el soldado de asalto que manejaba el equipo dejó que la esfera golpease accidentalmente el borde de la escotilla abierta de la bodega, Vader cerró con fuerza sus puños enguantados. «Le he dicho que lleve cuidado», gritó al soldado. «Disculpe, Lord Vader. El viento las excusas no me sirven, Sargento Crest», le cortó Vader. «Puede que esté envejeciendo demasiado rápido para seguir en el servicio activo». Tarkin no entendió el comentario hasta que se dio cuenta de que había visto la cara de Crest infinidad de veces durante la guerra, la cara de los soldados clones originales de camino. El resto de soldados rapados que formaban el escuadrón de Vader eran humanos normales alistados después de la guerra. «No volverá a suceder, Lord Vader», dijo Crest. «Más le vale que así sea», le advirtió Vader. Tarkin desvió la vista de Vader hacia la esfera negra suspendida, sin saber muy bien qué era aquello que estaba viendo. Un arma, un laboratorio, un retrete personal, una cámara hiperbárica, una mezcla de las 4 cosas. ¿Vader dependía de la esfera como dependía de su respirador y casco? Quizá no era más que un espacio privado en el que podía liberarse momentáneamente de los confines de su traje. Fuese lo que fuese, la esfera no disponía de escotilla propiamente dicha, aunque 2 junturas longitudinales parecían indicar que el artefacto se abría. Tarkin volvió a mirar a Vader, que estaba con los puños apoyados en las caderas, la capa negra ondeando al viento producido por las naves de guerra que despegaban, y la luz matutina reflejándose en su lustroso y reluciente casco. Estaba siendo tan brusco con sus hombres como lo había sido Tarkin durante el salto hiperespacial hasta Coruscant. Peor aún, era evidente que Vader estaba tan molesto como Tarkin por haber recibido órdenes de viajar a Murcana. Vader pareció recuperar la compostura cuando la esfera y su plataforma fueron depositadas con éxito en la bodega de carga. Un trío de soldados de asalto ya estaba desenrollando cables para conectar el artefacto al generador eléctrico de la punta carroña. Al pasar cerca de Tarkin, camino a la rampa de embarque de la nave, Vader se detuvo para decirle: «No tardaremos nada, gobernador. Podremos marchamos en cuanto hayamos terminado». Tarkin asintió. «Dedique el tiempo que necesite, Lord Vader. Murcana no va a moverse de donde está». Vader se lo quedó mirando un momento antes de reemprender la marcha. Aquella mirada otra vez. O como mínimo la sugerencia de aquella mirada que siempre le hacía sentir que Vader le conocía de alguna vida anterior. Nadie menciona ya a los Jedi, le había dicho Mas Amedda mientras veían cómo Vader lanzaba sus advertencias a los granujas de los bajos fondos de Coruscant. A Tarkin le pareció que el comentario del chagriano no se limitaba a la corte del emperador. En los escasos 5 años que habían pasado desde la erradicación de la Orden,
después de que los soldados clon que comandaban y junto a los que habían combatido aniquilasen a todos los maestros, caballeros y padawanes Jedi, parecían haberse convertido en un recuerdo lejano. A pesar de haberse negado a ayudar a Eriado en su lucha contra los piratas, Tarkin los respetaba como pacificadores, aunque sus generales habían mostrado muchas carencias. El maestro Jedi al que había servido más estrechamente durante las guerras clon era Even Piell, que habían asignado a su crucero. Brusco y beligerante, el Lannik destacaba en el combate con espada de luz, parecía haber asimilado todos los estilos de combate, pero tenía sus defectos como estratega. Si le hubiese cedido el mando durante la misión de exploración de una hipervía que debía servir como atajo hacia el espacio controlado por fe separatistas, habrían podido evitar su captura y encarcelación, y quizá Piell hubiese sobrevivido, al menos hasta el final de guerra. La fuerza había otorgado poderes prodigiosos a los Jedi, pero su mayor fracaso había sido no recurrir a ella para poner fin a la guerra. Siempre fieles a su código ético, habían permitido que la guerra se prolongase y entrase en una absurda espiral sangrienta. La repentina conclusión del conflicto y la decisión de la orden de deponer al canciller supremo Palpatine habían pillado a todo el mundo por sorpresa. Tarkin sospechaba que los Jedi habían contenido sus ganas de lanzarse contra Palpatine en su momento de mayor esplendor, pero la esotérica orden se había condenado a la extinción. Donde su llama había ardido durante generaciones se había impuesto ahora el poder tecnológico. Y así llegamos al final de este capítulo de Tarkin. Espero que hayan disfrutado de esta inmersiva experiencia tanto como yo disfruté narrándola. Recuerden que la historia continúa en nuestra comunidad de Instagram. Únanse a nosotros para contenido exclusivo y manténganse al tanto de todas nuestras novedades. Si disfrutaron de este viaje, los invito a suscribirse, activar la campana y compartir estos relatos galácticos con otros amantes de Star Wars. Nos vemos en la próxima página de nuestra odisea auditiva en Galaxia Sonora.